Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Bien, Qué bueno, vamos a darle la bienvenida formal a este encuentro número 4 de esta capacitación Introducción a las técnicas de ventas correspondiente al mes de julio del 2024. Quien les habla, Melvin Moreno, su facilitador. Hoy estaremos trabajando en el día de hoy nuestra cuarta y última unidad correspondiente a a lo que es el cierre de ventas. Importante resaltar que y recordar, como siempre lo he hecho por el grupo de WhatsApp, que debemos darle seguimiento y subir a tiempo las actividades, ya que tienen fecha de cierre y aunque hasta el momento hemos estado trabajando con lo que es el cliente, servicio y lo que son atado o ligado a las ventas en la unidad uno, introducción a las ventas y la propuesta de valor y el proceso de ventas en la unidad número 3. Hoy estaremos trabajando, como bien acabo de comentar, el cierre de venta y puntos importantes con relación a la venta. Pero también es importante recordar los objetivos generales de esta capacitación, que aunque se manejaron al principio de clase, siempre es bueno refrescarlo y tenerlos siempre presentes porque esto es lo que le va a permitir aprobar con buenas calificaciones esta capacitación. Y dice que al finalizar la capacitación, introducción a a las técnicas de venta, él o la participante estará en condiciones de manejar y planificar herramientas efectivas para proporcionar un servicio de calidad a sus clientes. Y es justamente lo que buscamos con estas capacitaciones, lo que busca no solamente la empresa para con ustedes, sino la institución, y me refiero al Infotep, de mejorar esos conocimientos que ya ustedes desarrollan, manejan y dominan, como dicen por ahí, en sus áreas laborales. Pero además de los objetivos generales, también tenemos objetivos específicos. Y ya aquí va a depender de qué, de manera puntual, de 4 puntos básicos que tenemos que dominar. Y es saber proporcionar un servicio de calidad, cosa que ustedes hacen, pero con miras a lo mejor y a la efectividad, cómo debemos brindar una atención al cliente efectiva, pero también manejar técnicas para mejorar esa comunicación entre ustedes y el cliente, así como también conocer e identificar estrategias de ventas funcionales y desarrollarla a la perfección. Esos son parte de los objetivos de esta capacitación en sentido general. Entrar al desarrollo de la unidad número 4, me gustaría saber cómo van con las actividades, si hay alguna duda, alguna inquietud con relación a a la unidad número 3 que cierra este fin de semana. Y aunque ya la 4 ha estado abierta desde hoy temprano, pero siempre yo hago como que el refill me gusta hacer el refill o más bien la realimentación de la unidad anterior para ver si hay dudas o inquietudes. Aunque todo está absolutamente claro, porque además del contenido teórico que está en en la plataforma, en el módulo, también tienen audiovisuales que justamente basado en esos audiovisuales y ese contenido teórico es que vamos a desarrollar tanto el foro como lo que es la actividad correspondiente a esta unidad. Y los que ya han tomado clases o capacitaciones de la institución, sobre todo virtuales, saben que cada módulo contiene un examen. En mi caso, me gusta dejarlo para el final para realmente poder medir, además del trabajo final, poder medir en base a lo que es esa pruebita, que no me gusta llamarle examen, o recopilación de saberes, a ver si realmente ustedes estuvieron en eso. Así que si no han visto pruebas o exámenes, no se crean que están libres o absueltos de la misma, porque no. Vamos a tener el próximo viernes una prueba correspondiente a estos elementos o estos temas que hemos trabajado. Cuéntenme, les escucho. Preguntas, inquietudes, dudas, quejas, sugerencias.
Y el trabajo final, obviamente, es algo que ustedes van a desarrollar en base a muy parecido a lo que han ido realizando en las prácticas. O sea, que no es una cosa del otro mundo, no es que le va a tomar una semana o dos realizar ese trabajo. Sí, obviamente, tienen que sentarse a revisar y analizar, pero no es que es una cosa del otro mundo. Maestro, ese examen lo vamos a llenar, por ejemplo, usted va a pautar un solo día para que lo llenemos en ese día, ¿verdad? Eso es correcto. Ok, está bien. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes, quejas, sugerencias? Si no hay más preguntas, vamos a entrar en materia. Hablando justamente de las técnicas de venta, como hemos estado desglosando en cada una de estas unidades, venta es todo el proceso de ofrecer a un cliente no solamente un buen servicio, sino también productos o elementos que cubran sus necesidades. Para justamente cubrir y no solamente satisfacer, sino también nosotros como contraparte remunerar y obtener unos ingresos acerca de lo que son esas ventas. Cuando hablamos de vender, hablamos del arte y la capacidad de comprender, experimentar, pero también y experimentar con empatía lo que es lo que el cliente siente, lo que piensa y satisfacer esas necesidades como bien acabo de mencionar. Buscamos junto a los clientes lo que es la satisfacción de necesidades o deseos, pero también disfrutar de un proceso de comunicación humana en lo que envuelve dar y recibir un beneficio como tal. A ellos le cubrimos esa necesidad, pero nosotros recibimos un pago, ya sea monetario o sea por un intercambio, para satisfacer esas necesidades. Cuando hablamos de venta racional, hablamos de la práctica de vender a corto plazo. Y es la típica venta tradicional que utilizamos. ¿A qué llamamos una venta a corto plazo? Bueno, tengo son las 8:20, me está dando hambre, entonces yo voy a un establecimiento a comprar un producto que satisfaga mi necesidad, que en este momento es el hambre, por decir algo. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo tiempo o no hay quien prepare nada en mi casa, no tengo tiempo de ponerme a preparar nada, pero igual debo satisfacer y no tengo ninguna vecina o vecino que pueda ir y decir, resuélvanme el problema. Entonces tengo que ir a un establecimiento, independientemente sea un chimi, sea un restaurante, sea una pizzería, sea donde sea, para cubrir esa necesidad. Entonces, esas ventas racionales, el primer punto es hacer contacto. Aquí encontramos lo que es, o trabajamos con lo que es la escucha, dando referencia lo más breve posible de lo que necesita ese cliente y o lo que tenemos para ofrecer. Pero además de ese primer contacto en que entablamos esa interacción, esa conversación, procedemos con lo que es ofrecerle esos productos que a lo mejor puedan satisfacer sus necesidades y con esto trabajamos lo que es el cierre de la venta, que es la entrega de un buen mensaje de venta como tal, permaneciendo en alerta a lo que son esas, esos comentarios o esas inquietudes que puedan tener los clientes o ese pero, como le decimos tradicionalmente, que va a o puede afectar la compra de ese producto. Y luego de eso tenemos lo que es el seguimiento. El seguimiento es volver a contactar a ese cliente ya después que ha realizado esa compra, en caso de que la haya realizado volver a contactarlo y o darle seguimiento para intentar una siguiente venta u otro producto que queramos conseguir. Dentro de las ventas racionales tenemos el vendedor tradicional, que es el que repite la misma táctica a todos los clientes de formas iguales. Y ojo con esto.
Si bien es cierto que muchas veces las tácticas que utilizamos para generar una venta puede que funcione en la mayoría de los casos, pero nosotros tenemos que buscar la forma, y esto lo hemos visto en las diferentes unidades, de cómo salir de lo tradicional, cómo dejar de ser un vendedor, un prestador de servicio tradicional. ¿Por qué esto? Porque si bien es cierto, y hago paréntesis, si bien es cierto que debemos de trabajar con un speech o una temática similar en la parte del saludo, la cordialidad, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es fulano de tal, ¿qué lo podemos, yo voy a hacer, yo soy el encargado, el vendedor o encargado de esta área o qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Eh, sí, la persona encargada de esta área, ¿en qué le puedo servir? Aunque trabajemos con puntos básicos, pero a esto le agregamos, debemos agregarle algo nuevo, algo diferente, que personalice ese servicio que yo le estoy ofreciendo a esa persona, que si a lo mejor entra otra persona y ve que yo también lo abordo, porque a lo mejor le di un tiempecito a esa persona, llegó otra persona y lo aborde con la misma amabilidad, con las mismas atenciones, pero le comente una temática totalmente diferente. Y eso llama bastante la atención en los mismos clientes y se ven de una forma u otra. Agradecidos y o bien atendidos por el tono de exclusividad que le estamos ofreciendo. Dentro de esos vendedores también entran lo que es la parte relacional, cuando aplicamos los métodos de adaptarnos a esos clientes, de adaptarnos a su forma, de adaptarnos a su manera de pensar y o a los que están buscando. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pero que yo no conozco a esa persona, sí, pero viendo su vestimenta o viendo cómo nos habla o viendo el grado de formalidad, ahí uno se empieza a dar cuenta si usted puede o debe seguir hablando con un lenguaje llano o un poquito más suelto, como el que utilizamos en el barrio tradicionalmente, o ya empezamos a hablar con unos términos más formales, porque a lo mejor la persona es adulta, es muy mayor de edad, o la persona usted le ve en la vestimenta, en la pinta, que anda como que medio formal. Entonces, no es lo mismo atender un jovencito. Ojo, siempre sí es muy cierto que el respeto debe ser igual para todos. Ahora bien, si vemos que es una persona joven, ya usted va acorde a esa forma de actuar de esa persona y va trabajando, que es totalmente diferente y es a lo que me estoy refiriendo a una persona adulta o a una persona ya que se vea un poco más formal. Integrar lo que es la problemática del cliente, pero también sus objetivos o establecer más bien la relación entre lo que él está buscando, lo que ellos están buscando, lo que quieren conseguir y o lo que yo le puedo ofrecer. Esos son algunos de los puntos que debemos de tomar en consideración en las ventas, en la venta racional. Pero vamos a dejar que sea este caballero, que sí, lo vamos a volver a ver en otro, lo estamos volviendo a ver en otro audiovisual, que nos habla un poco de cómo vender un producto. Vamos a ver en qué consiste este. La mejor forma de vender, ¿sí? Es a través de dos cosas específicamente. La primera cosa específica es, ojalá no te bajes de precio, porque cuando no sabes vender, lo que tienes que hacer es bajar de precio. Bajarse de precio y vender por precio es una estrategia sumamente mediocre. Y esa estrategia mediocre hace, ¿sí? Que muchos vendedores se quejen de que el precio es sumamente importante. Cuando tú crees que el precio es una estrategia mediocre de la venta, ¿sí? Tú empiezas a descubrir en ti nuevos discursos mucho más poderosos o descubres que tu producto solamente se puede vender a buen precio, porque eso significa que es un mal producto. Regularmente los productos líderes en el mundo y las empresas y los productos o los servicios líderes en el mundo nunca son líderes por ser baratos. El que su estrategia número uno es el precio, es que tienes un producto o un servicio malo. Si tú tienes uno de esos, te recomiendo que te cambies de producto o servicio, porque si no es sumamente desgastante, ¿no?
Pero cuando tienes un buen producto o servicio, tú le puedes generar valor a tal nivel que el precio pasa a segundo plano absolutamente, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad para que puedas diferenciar uno a través de tu discurso de venta y no te desgastes en el mundo del precio y vendas más sin tanto esfuerzo. Y el segundo es, tú puedes diferenciar tu producto o servicio a través de la generación de experiencia, ¿sí? O la generación de valor que da tu producto o tu servicio. Entonces, eso es algo que no te pueden copiar tan fácil, la experiencia y el servicio. Eso es muy difícil, ¿sí? Entonces, si tú en una mano tienes experiencia y servicio de tu producto y servicio, ¿sí? Y tú tienes del otro lado, tienes un buen discurso de neuroventas, entonces vas a poder competir fuertemente en los próximos 3 años. No sé qué va a pasar después de 3 años, pero 3 años puedes soportar con no entrar a la guerra y el desgaste del precio barato. Antes vender era solo una técnica, hoy también, además de ser una técnica, es una ciencia. ¿Y qué significa esto? Es que la gente hoy está estudiando, no solamente nosotros, sino hay muchos laboratorios científicos que están estudiando cómo mejorar los discursos de venta, ¿sí? Todo esto empezó con técnicas regulares que seguramente todos ustedes alguna vez han tomado un curso cómo vender, ¿sí? Esos siguen habiendo, pero como que ya son muy, muy obvios, porque los estamos escuchando hace 20 años atrás y no han cambiado en los últimos 20 años atrás. Después nació algo nuevo que se llama PNL, que vino a proporcionarnos herramientas bien interesantes, pero hay una gran diferencia entre el PNL y las neuroventas. Las neuroventas es el PNL científico, porque hay mucho PNL, pero el PNL no, como no ha salido de la ciencia, ha salido de la psicología y de otros sectores y áreas, no es científico, pero por eso ha sido, digamos, bastante criticado. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas, el 80%, 70% de las cosas de PNL son espectaculares, ¿no? Hay un 30% que como quedan divagando por ahí, ¿no? Pero hay unas cosas maravillosas del PNL que se los recomiendo muchísimo. Y hoy vienen las neuroventas. Entonces, si tú puedes agarrar un poquito de técnicas, un poquito de PNL y un poquito de neuroventas, vas a poder tener herramientas y armas mucho más poderosas. Decir hoy que eres un vendedor es casi un insulto, ¿sí? Es un defecto. Mientras en Estados Unidos es una profesión, decir en Latinoamérica yo soy vendedor, ¿sí? Dice pobrecito casi, casi, ¿no? Y esto es sumamente delicado. ¿Y saben por qué es eso? Porque en Latinoamérica los vendedores son tan malos vendedores, son tan poco profesionales en sus discursos, que ellos por ganarse muchas veces las comisiones y cerrar la venta, mienten, engaño, exageran, no cumplen todo porque van por la comisión. Y eso es algo sumamente delicado porque lo que ha hecho eso es que esté totalmente desprestigiado el sector. Y esto es para que dejen de prometer tanto, hablen menos, ¿sí? Porque a través de eso ustedes pueden lograr relaciones de mucho mejor alcance y más largo plazo. Bien, como pudimos escuchar, bueno, primero, me gusta mucho la temática que utiliza y los cortos que presenta, porque no vemos o no comparto lo que son las charlas completas que él da. Pero sí me gustan los cortos porque él trabaja un punto importantísimo y lo vieron ahí detrás de fondo en el panel que él tenía, que es justamente que son justamente las neuroventas. No es la típica venta tradicional, sino es una venta que va hacia nuestro cerebro de forma directa. O sea, es venderle a nuestra necesidad, no a nuestra persona, sino a las necesidades, a nuestro cerebro, como dicen por ahí. Y es parte de lo que buscamos con las neuroventas. No es hacerte entender que tú necesitas el producto, es el por qué tú debes comprar ese producto. Y esos son algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, lo primero que él menciona es justamente es esa parte importantísima en todos nosotros. Y por eso fíjense que hago bastante hincapié en el tema del saludo, en el tema de de la cortesía, en el tema del cómo tú abordar, pero al mismo tiempo de cómo tú evaluar a ese cliente que te llega. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú asimilas esa información, que tú decodificas esa información, ah, no, mira, este tiene pinta de abogado, este tiene pinta de profesor, o este tiene, qué sé yo, tiene una imagen como de director de escuela. Entonces ya, de esta forma, tú sabes cómo te va a dirigir a esa persona. Por decir algo, estoy mencionando alguna carrera o alguna profesión o alguna área en que se pueda desarrollar, pero igual puede ser un joven y por a lo mejor términos que utilice, tú sabes que le gusta o no la tecnología.
y o que estudia, qué sé yo, por ejemplo, informática, o es, como dicen por ahí, fiebre de los videojuegos. Entonces, ya tú sabes o ya tú descubriste en elementos que ya tú conoces, que tú manejas, que tú dominas o que esa persona te deja saber. Entonces ya tú sabes que tú le puedes empezar a ofrecer a ese cliente además de lo que te está pidiendo y o para agregar, mejorar y o eficientizar eso que tú tienes ahí en esa tienda para ofrecerle a ese cliente. Entonces, esto lo logramos justamente con las neuroventas. Y la neuroventa no es algo nuevo, es algo que ha existido desde hace muchísimo tiempo y se trabaja, o perdón, lo trabajan con absolutamente todos nosotros desde que nosotros tenemos uso de razón. En el momento en que entramos a un supermercado cualquiera y vemos escuchamos una musiquita instrumental suave y relajante, te da una sensación de tranquilidad, pero una sensación de tú pensar y ir evaluando qué tú tienes en esa lista de compra, pero a lo mejor ver otro producto nuevo que tú también quieras entrar a ese carrito o a esa canasta. Pero inteligentemente, si es una fecha como hoy, que estamos 25 o 15 o 30, te ponen la misma musiquita, la musiquita instrumental, pero un poquito más movida. ¿Por qué? Porque a diferencia de fechas anteriores, ellos necesitan que tú, 25 de mes, 15 o 30, te muevas un poquito más rápido dentro de ese establecimiento y no dure mucho en los pasillos porque tú necesitas que el flujo avance. Y eso es con una simple música. Pero ¿qué pasa? Encontramos que muchas veces el carrito que tú llevas, que tiene cuatro ruedas, hay una rueda que como que se atrasa un chin más, o va girando un poquito que tiene vida propia, o se conduce sola y se te tira siempre para la izquierda. Y esto, en algunos casos, casi la mayoría, no es de que porque sí o por coincidencia. No, es que esos carritos son preparados para que tú te vayas mirando de un lado hacia otro y tú dures un poquito más de tiempo en ese establecimiento, comprando un poquito más de esos productos. Pero inteligentemente también te colocan, y no sé si le ha pasado o si se han dado cuenta, pero creo que todos nos hemos topado en ese horario de un supermercado, sobre todo los de ¿cómo se llama esto? De Grupo Ramos, que bueno, ya no es Grupo Ramos, pero Sirena Market y demás. Como también el caso de supermercados nacionales y los mismos Jumbo, donde usted cuando entra en horario de las 5 6 de la tarde, usted fue a comprar una toalla sanitaria, las féminas, o un martillo, los caballeros, y terminan llevándose ese martillo y una funda de pan. ¿Por qué? Porque en ese horario es que ellos sacan el pan de panadería, o sacan, perdón, no de panadería, lo sacan del horno. Pero ese horno inteligentemente está colocado de forma tal que la salida de los olores de la chimenea queda una parte, sale una parte para el interior del establecimiento y todo el que está en ese establecimiento se da cuenta que ese pan ya está listo y lo están sacando. Y esto no es de que un error, esto no es que por coincidencia, no, es que esas salidas de los ventiladores están estratégicamente colocadas para que cuando entremos o estemos en ese centro comercial, porque a lo mejor también me ha pasado que estoy en un centro comercial, el supermercado está a un lado, pero la puerta está cerca y como la puerta está totalmente abierta, ese olor a pan no solamente está dentro del supermercado, sino que también sale a los pasillos y por la escalera eléctrica. Y ahí usted se emociona y como presentaban en los muñequitos de antes, ustedes creo que ninguno son de esa edad, pero había un humito
que levantaba y llevaba esos muñequitos así hasta donde estaba, donde se desprendía el olor. Y sucede algo parecido con todo el que está por ahí alrededor. Por lo menos, Maestro, señorita. disculpe, entonces se le podría decir a eso que esos supermercados están utilizando como esa estrategia de venta, ¿verdad? Eso es correcto. Esas son estrategias de neuromarketing, que justamente es la que él comenta y practica o presenta en sus diferentes cursos y capacitaciones. Y es a lo que me refiero de esas diferentes formas de cómo captar y o llamar la atención o como de una forma sutil que lo hacen no solamente los establecimientos, donde vemos la musiquita, que la rueda del carrito, que el olor a pan o el olor a perfume en los establecimientos. Nunca vamos a encontrar de que vamos a ir a una tienda de perfume y huela feo. Huela a un suape dañado, a un suape sucio. ¿Por qué? Porque es una tienda que vende perfumes y por lo tanto los olores que te van a llegar son olores de esas fragancias que distribuyen ahí y siempre va a oler bien. Para que tú estés pasando fuera y ese olor te motive a entrar y te motive a comprar ese producto, lo estés o no lo estés buscando. Entonces, eso es lo que buscamos con el neuromarketing. En el caso de ustedes, no es la excepción. No es que vamos a poner obviamente, no vendemos pan, pero vamos a poner esos productos o vamos a llevar ese cliente por pasillos donde se puedan identificar, se puedan antojar en buen dominicano de algo más. Usted ve que andan con niños, bueno, pues, y lo tiene que llevar al fondo y porque al fondo es que está el producto que usted está buscando. Trata de darle una vuelta de forma tal que usted pase por un área donde donde hay juguetes de niños para que ese niño o esa niña que anda con esa persona se antoje de algo. Y ya ahí usted está sumándole a esa compra. Lo mismo que hacen las personas que te venden globo en los parques. Tenemos que desquitárnosla. Usted anda con un niño en el parque, él arma un globo y le da el globo al muchachito. O le da un globo inflado al muchachito. ¿Cómo yo le quito ese globo a ese muchachito y le digo que no puedo comprarlo? Hay que comprárselo sí o sí. Entonces, no vamos a ser tan malvados o malévolos como los vendedores de globos, pero vamos a pasarlo de una forma sutil por esas áreas para que ellos mismos se antojen. Independientemente de los niños, los grandes también nos antojamos de muchísimas cosas, pero analizando la conducta y o el perfil de esa persona en ese momento, ya sabemos por dónde, podemos identificar por dónde o de qué forma yo puedo cruzar a esa persona. Y justamente hablando de la parte de la inserción del neuromarketing en nuestras labores, entra lo que es el perfil del vendedor moderno. El vendedor moderno se caracteriza por ser creativo, además de persuasivo, que en todos los tiempos siempre ha sido y debe ser persuasivo ese vendedor, también negociador, pero como él mencionaba en el audiovisual, también no es que usted tenga que bajarle al precio mínimo al producto para vender. No, vamos a negociar, vamos a persuadir sin tener que bajarle absolutamente nada. Y ahí entra el trabajo de esas relaciones públicas que hacemos, el famoso networking que desarrollamos cuando estamos en una reunión, cuando estamos en la clase, en una clase, en la universidad, en un grupo de amigos, donde empezamos a socializar. Ah, que nos vamos a juntar la promoción del colegio. Y lo primero que hacemos es que empezamos a saludar fulanita, fulanita, ¿y tú qué has hecho con tu vida? ¿Y cuántos muchachos tienes? ¿Y qué tú tienes? ¿Te casaste? ¿Qué? Entonces, además de en ese proceso de socialización, yo aprovecho, me presento, bueno, digo en qué estoy trabajando, cuáles son mis funciones, qué vendo y qué ofrezco. Y no solamente en los grupos de excompañeros de clase, sino hasta en las reuniones familiares. Ah, que me voy a juntar con mi tía. Mira, a propósito, a ti que te gusta mucho, está cocinando. Allá hay una olla arrocera que hace esto y esto y esto y esto y esto. Y ya yo estoy generando una venta automática. Y usted dirá, sí, usted dirá, pero yo estoy fuera de mi hora de trabajo. Sí, pero usted está generando una venta
que a usted le va a subir una comisión. Entonces, fíjense cómo llega o cómo aumenta ese perfil de cada uno de ustedes basado en las condiciones de lo que es el vendedor moderno. Tomando justamente en práctica ese proceso creativo. Creativo es cómo hacer la cosa diferente a lo que lo hace, a como ya lo hacen los demás. Aprendiendo de lo que se ha hecho y de lo que han hecho bien, y eso que ya han hecho bien, seguirlo haciendo, pero al mismo tiempo mejorándolo. ¿Cómo mejorándolo? Bueno, agregándole otra cosa. Ahí yo le puse el ejemplo de los niños del globo. No le voy a dar un juguete en la mano, pero voy a hacer que ese niño o esa niña vea el juguete y ya estoy trabajando de una forma sutil. Ya no le voy a caer mal a ese papá o a esa mamá como vendedor porque le di el juguete, pero di que inconscientemente lo hice pasar por ahí y ese muchachito va a ver ese juguete y se va a antojar. Y es justamente lo que logramos con ese proceso del neuromarketing y la persuasión invisible que desarrollamos en el proceso de venta. Ya continuando con esta parte, paso aquí. Tenemos que hablar de las objeciones. Las objeciones son las acciones que impiden lo que es un cierre de venta y se puede crear por el cliente, ya sea porque, no esté, porque esté insatisfecho, porque no esté 100% convencido o simplemente porque no le guste el producto o porque no se sienta lo suficientemente cómodo o cómoda con el producto como tal. Y ahí entra nuestro trabajo de persuasión y o nuestro trabajo de dar a conocer nuestros dotes de vendedores y nuestras características. ¿Cómo se origina una objeción? Bueno, una objeción se origina por la falta de conocimiento. A lo mejor yo no manejo todas las características o las cualidades fundamentales de ese producto y por eso me quedo corto a la hora de hablar de ese producto. Como sucede eso, ese cliente o esa cliente entiende que yo no sé de qué le estoy vendiendo y por lo tanto ya se pondría en duda. Pero también información insuficiente y justamente esa que es la misma falta de conocimiento en cuanto a ese producto o de no saber para qué funciona, que aún es peor. Entonces, por eso, y fíjense que lo tocamos en el segundo encuentro, hablábamos de justamente en un momento determinado de cómo identificar y o saber todo lo que yo tengo en ese establecimiento y o para qué sirve o cómo funciona. O por lo menos lo que esté en el área en la que me toca trabajar. A mí me tocó el área de audio. Bueno, yo tengo que saber cuáles son las bocinas, las diferentes bocinas, pero qué espacio yo puedo utilizar, en qué espacio yo puedo utilizar esa bocina. O si estoy en el área, qué sé yo, de aire acondicionado, yo tengo que saber si un aire de 12.000 BTU me enfría una habitación de, qué sé yo, de 5 metros cuadrados o de 10 metros cuadrados con 5 personas dentro porque a lo mejor perfectamente enfría una habitación de 5 metros cuadrados, pero cuando hay una sola persona, no cuando hay 10 personas dentro, que son 10 nariz respirando, pero además de respirando, están calientes y transpiran calor, entonces no va a enfriar de la misma forma. Entonces, ¿me va a enfriar lo suficiente una de 12? No, eso yo debo saberlo. Y no es porque tenga que ser un ingeniero o un técnico instalador de aire, no, pero son preguntas que me va a hacer ese cliente porque necesita saber y o porque tiene muchísimo más información que el mismo técnico que va a ir a instalarle ese aire, él conoce o ella conoce más que el mismo técnico y por ende tú tienes que dejarle saber que tú manejas esa información o que cuando te haga una pregunta, que a lo mejor solo la pregunta es para molestar o para neciar, como decimos vulgarmente, pero tú debes responderle con seguridad, con confianza y sobre todo
con información verídica. Entonces, ¿cómo actuar ante lo que es una objeción? Ahí mantenemos lo que es la calma, escuchamos con interés a ese cliente, evitamos todo tipo de discusión, porque tampoco es que le vamos a discutir de que no tiene la razón, de que no sabe, de que yo sí sé, de que usted está confundido, usted tiene que llevarse eso porque eso es lo que le va a resolver. Usted le va a hablar de una forma con seguridad, pero esa seguridad no implica usted pasar los límites. Además de evitar esa discusión, debemos tratar las objeciones con respeto, justamente por esa parte, y responder de manera breve, dar una respuesta concisa, pero breve. Y buscar bajo a toda costa, como dicen por ahí, y gaguear, como decimos de manera criolla. ¿A qué me refiero a gaguear? A usted estar balbuceando o diciendo cosas que no está 100% seguro. Eso le da una intranquilidad a esos clientes y pueden que esa objeción se convierta en una no compra o una no aceptación del producto. No desacreditar ni a la competencia, ni a la otra marca, mucho menos a sus compañeros o a alguien más que venda que te está hablando de que es el cliente o la cliente que te está hablando de que estuvo en una tienda anterior y que el vendedor o la vendedora no sabía lo que le estaba vendiendo o no sabía la característica. Ah, qué mal, mire, pero yo entiendo que es lo principal. Nosotros debemos manejar esas informaciones y por eso estoy 100% seguro que la información que usted está buscando es esta y esta y esta, pero en ningún momento hablar mal de esa competencia y o de ese otro vendedor, porque eso también da mucho que hablar. Y por último, hacer un precierre. ¿En qué consiste el precierre? Bueno, en que vamos ya, ese cliente, suponiendo que esté indeciso con esa objeción de que no está seguro, entonces, ahí entonces usted trabaja el punto hace un reforzamiento de esos elementos, de esas características que usted sabe que tiene ese producto, de eso que usted sabe que necesita, porque ya se lo dijo ese cliente, y usted hace reforzamiento. Entonces, se va a llevar este producto que realmente está cubriendo esa necesidad para hacer esto y esto y esto, que es lo que usted necesita. Y aquí lo tiene o en vez de seguir dando vueltas a ciegas y no sabiendo si lo que va a encontrar por otro lado va a realmente resolver su problema. Ya ahí usted está haciendo un precierre y asegurando y o, a- aterrizando en ese cerebro de esa persona de que sí, ya yo lo encontré, ¿para qué voy a seguir dando vueltas? Entonces, es bueno que aprendamos a manejar no solamente la conducta, sino la mente de las personas. Muchas veces, la mayoría de nosotros no nos gusta estar dando vueltas, estar de una tienda en otra. Son pocas las personas que te van a 5 tiendas buscando un producto y después que llegan a la quinta, se devuelven a la segunda a comprar o se devuelven a la primera. Una gente probablemente te vaya a 2 establecimientos, pero ya en ese segundo te compra el producto sí o sí. Entonces, si usted tiene un poder de convencimiento adecuado, si usted tiene una actitud positiva ante esas objeciones, usted va a lograr que ese cliente se lleve ese producto ahí en ese momento. Y justamente para vender nuestros servicios, en caso de que sea un servicio de una forma efectiva, vamos a ver qué nos comenta este caballero en 2 minutos, como dice su información. Si ustedes tienen un escenario, tienen 4 minutos o 3 minutos para presentarte, 3 o 2 minutos para presentar, si tienen una audiencia, ¿qué quieren? ¿Que la audiencia los conozca, que sepan quiénes son? ¿O tener la posibilidad de decir, vendo esto y que les compren? Yo te llevo un evento, te pongo ahí en el escenario, y tenés 2 escenarios. Contás tu vida y todo, dices, uy, qué interesante, qué buena esta persona, ¿sí? O decís algo tal que decís, mira, yo soy esto, soy experto en esto, vendo esto, y si lo quieren, entren acá y lo pagan. Y te va a bajar el escenario con plata. ¿Qué preferirían? El tema de cómo contamos el cuentito, de quiénes somos, cómo nos presentamos, de nuestra marca personal, ¿sí? Está mal hecho. Entendieron que están contando su historia, su biografía,
Y no es que vino Netflix a decir, che, mirá, me encanta tu vida, me hablaba muy bien de vos, vení, vamos a hacer un documental de 1 hora, ¿sí? O sea, a nadie viene Netflix a hacer ese documental, no estamos ni cerca de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lo subo a un escenario, nadie le puso las reglas. Todos tuvieron los mismos 2 minutos, nadie salió como un tiburón a vender. Y lo podrían haber hecho. Mirá cómo lo podrían haber hecho. Usted podría haber dicho, bueno, estoy en Argentina, pero básicamente a lo que me dedico es, tras mucha experiencia corporativa, etcétera, logré descubrir la mejor manera de venderle productos a todo el mundo. Entonces yo entreno a gente que no sabe vender a vender. Ya está, ya saliste por este lado, ya estás contando lo que haces, ¿entendés? Y ahí vas contra esa solución. Cuando esos 2 minutos terminaste de vender y dices, che, quiero comprarte, me encantaría tal cosa. Che, ¿cuántos años tenés? ¿Cuál fue tu pasado? ¿Dónde tal cosa? ¿Dónde viajaste por todo el mundo? Yo sé cómo resolver tu problema, querés que te lo resuelva, vos me pagás y yo o me comprás una sesión de consultoría o de advisory o lo que sea, y a cambio de eso, ¿sí? Te resuelvo el problema. Si vos vas con ese tipo de ofrecimiento, soy un experto en esto y te enseño a hacer más plata, después te pueden creer, no te pueden creer, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser un delirante, pero estás tocando un nervio de una potencial audiencia que te va a querer comprar ese servicio, le vas a llamar la atención. Entonces vos tenés que tener por un lado, claro, ¿qué es lo que vendés? Por otro lado, ¿cuáles son las palabras que ayudan a que la persona que está escuchando quién sos entienda rápidamente quién sos, entienda rápidamente que cobrás por ese tema? Por ahí lo que no entienden es cómo se come. Y vos después tenés un producto que lo comen los VIPs, uno que lo comen los top, otro los más o menos y otro que tienen poca plata. Bien, como pudimos escuchar, y si bien es cierto, esta información o este tipo de venta la utilizamos por lo regular cuando abordamos desde dentro hacia afuera a ese cliente o abordamos a ese cliente que está afuera, para decirlo de una manera más clara, y en 2 minutos nos presentamos y presentamos, más que presentarnos, presentamos lo que ofrecemos. Ya después de ahí, si le interesa o no, o con esa información que yo le voy a transmitir, que debe ser una información que impacte, que obviamente capte la atención por esas siglas que vimos hace en una de las clases de atención, interés, deseo y acción, el famoso AIDA. En esos 2 minutos yo debo captar la atención para que esa atención genere un interés en escuchar realmente qué es lo que le estoy diciendo, ese interés se despierte en un deseo y ese deseo, aunque no te lo compren en el momento exacto, pero te contraten, como él dice, cuando sea un servicio. Obviamente tenemos que buscar la manera de cómo pidan un catálogo, pidan, en el caso de nosotros, pidan un catálogo, pidan, qué sé yo, 2 o 3 productos para probar o simplemente te pidan una cotización. Entonces, pero ya cuando estamos hablando de que el cliente llega al establecimiento para las ventas, ya ahí solo y solamente sí lo utilizamos cuando vemos que el cliente es como un poco rígido. ¿Y a qué me refiero con rígido? Usted saluda, te saluda de una forma cortante o te da los famosos, te responde con monólogos. Sí, no, tal cosa. Cuando usted ves que es de esa forma, entonces ahí también podemos utilizar esta temática, esta estrategia y o presentarle de forma rápida, preguntarle de forma rápida lo que está necesitando y basado en eso que está necesitando, entonces ya ahí le ofrecemos esos productos que pueden cubrir las necesidades de ese cliente como tal. De esta forma podemos utilizar estas técnicas. Ya hablando propiamente de cierre de venta, el objetivo de toda gestión de venta justamente es el cierre y el cierre no es más que cuando el cliente dice sí, dice perfecto, dice empácame, dice consígueme tantos, pasa la tarjeta de crédito o pasa el efectivo y ya usted tiene asegurado esa venta, ahí es donde completamos ese cierre. El cierre es obtener el compromiso por parte del potencial comprador y o ya asegurar esa venta como tal. Dentro de los reconocimientos de los signos que utilizamos en el cierre, tenemos indicadores verbales que nos dan ya esa seguridad de que sí estamos cerrando y puede ser mediante preguntas. Sabemos, pero es obvio
que ya quieren comprar o que van a comprar, pero acentuamos para rectificar y o para ya ir recogiendo y o pasando al área de caja. Las condiciones que pueden ser planteadas por el cliente y ahí le hacemos una pregunta: ¿cómo va a pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? Y ahí usted está haciéndole una pregunta directa y al cuello, como dicen por ahí, de que me va a comprar sí o no y cómo me vas a pagar. Obviamente decirlo en un tono formal, pero que no se vea tan invasivo ni tan dictatorial, pero que se note la seguridad en usted de que estamos haciendo negocio. Por último, tenemos lo que es lo que son las declaraciones. El cliente habla bien del producto. Ya ahí usted tiene ciertos síntomas de que sí, de que le está interesando o que le ha interesado el producto y que puede comprar. Ya ahí es cuando hacemos esa pregunta. Entonces, ¿el pago va a ser con tarjeta o en efectivo? Para saber a cuál caja lo llevo. Y ya ahí aseguramos esa parte. Dentro de los reconocimientos de los signos también están los indicios no verbales, como son el movimiento de la cabeza, afirmando y o acertando, diciendo que sí, que ok, está viendo, tiene el producto en la mano, que por ejemplo, bueno, esto no se ve. Tiene el producto en la mano, lo está mirando y está acertando con la cabeza de que sí, que me puede, que es lo que está buscando o que sí, que me puede resolver. Movimientos corporales, ascendentes, abrir los brazos, el rostro, la mirada con interés. Esto te da cierta noción de que sí, de que el cliente está acorde. Aquí tenemos algunos de los cierres que se logran, como dice por ahí, pero quiero que sea alguno de ustedes que me ayude con la lectura. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Adelante, Noemi. Cierre de venta. Los cierres de venta se logran impactando repetidas veces en los puntos de mayor interés, atendiendo primero a los factores ligados a un temor, Ok, aumenta deténgame ahí, por favor. bien. Vámonos con el primero. ¿Y cómo usted identifica ese impacto o cómo podría lograr desde su punto de vista el impacto repitiendo puntos o rectificando puntos? Por ejemplo, ya tenemos un producto que es un Power Inverter. Muchos clientes usan la objeción de que está un poquito caro. Entonces uno ahí usa una estrategia que es hablarle bien sobre el producto. O sea, haciéndole referencia a cómo funciona, qué hace, qué no hace, para que así el cliente despierte una señal de interés hacia el producto. Ok, a eso le podríamos agregar, gracias Noemí, a eso le podríamos agregar el repetir o puntualizar, para no utilizar el término de repetir, puntualizar que ese power te va a dar, tiene ciertas cantidades de recarga. Y o que a lo mejor si te enciende un vehículo, te puede encender 3 veces, hasta 3 veces el vehículo, por decir algo. Obviamente, tenemos que decir una información que sea cierta, que sea verídica, pero yo rectificar que, mira, la diferencia de este a los demás es que este te enciende el vehículo, qué sé yo, 2 veces, 3 veces, cosa que no hacen los otros. Después que te lo encienden, ya tú tienes que volverlo a poner a cargar. Con este tú lo puedes encender 3 veces. Dígase que si tú sales de tu casa, lo pones, enciende tu vehículo porque no te necesita carga, por decir algo, sales de la casa, lo montas y si lo apagas y lo tienes que volver a encender, lo puedes volver a cargar, lo puedes volver a encender sin ningún problema. Ahí yo le estoy rectificando, repitiendo esa cualidad que tiene ese producto. ¿Quién me sigue con las otras dos, por favor? Claro, maestro, en realidad es bastante importante nosotros repetirle los beneficios de ese producto al cliente. Así se siente él más seguro y sabe lo que va a comprar. Definitivamente. ¿Usted me ayuda? Atendiendo, ajá, Sí, sí, continúe.
atendiendo primero a los factores ligados a un temor. Y ahí nos vamos al punto de las debilidades que todo ser humano tiene al momento de comprar algo. ¿Realmente me funcionará? ¿Realmente no vendrá dañado? ¿Realmente me durará más de 5 días? Yo por lo particular, yo no lo pienso, yo lo pregunto. ¿Y tú crees que eso me dure un mes? Así, de mi forma, así de relambío, así yo le hago la pregunta. ¿Y tú crees que eso por lo menos me dure un mes? ¿O tú crees que por lo menos me dure para dos usadas? Y que muchas veces esos mismos elementos lo podemos aprovechar para, si tú ves que una persona te vuelve a preguntar, un cliente más bien, te vuelve a preguntar por algo, te vuelve a tocar el tema y tú ves que está dudoso por esa situación, entonces tú aprovechas y retocas esa parte. Entonces, trabajando justamente con esos temores, tú aprovechas ese temor. ¿Y qué pasa entonces si tú no lo compras porque está caro, ese power del que estábamos hablando en el ejemplo anterior, y entonces tú compras uno más económico que te enciende, pero cuando tú, como no te dio tiempo a dejarlo cargar de nuevo, cuando tú salgas y el vehículo se vuelva, lo apagues, no te quiera volver a encender. Entonces, ¿qué tú vas a hacer ahí? Por eso es preferible que tú te lleves este que te da X cantidad de carga, de encendidos sin tener que volverlo a cargar. Entonces ya ahí tú estás trabajando con ese temor de esa persona, que en este caso sería el temor de que el vehículo no le vuelva a encender, por decir algo. Adelante, Noemí. Sí, esas son objeciones y yo siempre he dicho que tenemos que tener respuestas positivas a esos pero que busca, que tiene siempre el cliente. Ah, pero me funciona. Sí, siempre hablarle claro y preciso y conciso, como usted estaba diciendo anteriormente, no gaguear y siempre mostrar seguridad en cuanto a lo que estamos vendiendo. Definitivamente. Gracias, Noemí. ¿Quién me sigue con la tercera, por favor? Adelante, Merari. Aumentando el valor de nuestros argumentos por medio de los juicios de valor. ¿Cómo podemos identificar o desglosar ese proceso en nuestra área de ventas? Oh, eso es fácil, maestro. Mire, eh, aumentando el valor es hablar bien del producto. Más bien, evidentemente, cuando tú estás hablando con una persona, eh, decirle cosas positivas del mismo. Y eso hace que el servicio, el producto, tenga esa credibilidad frente al cliente. Definitivamente. Entonces, cuando yo empiezo a darle, como dicen algunos autores o decían algunos autores, que aunque el término se sigue utilizando, pero ya está como un poquito pasado de moda, tú le das caché a ese producto, a ese servicio que tú estás ofreciendo, darle caché es como que relucir lo que hace. Lo que hace todo padre con sus hijos. Ah, mira que los niños son la mayoría iguales, pero cuando empiezan a caminar o a hacer cosas, uno dice que uno se cree que es el único y que es el niño más inteligente del mundo. Entonces usted empieza a hablar todo lo bueno, todo lo diferente, entre comillas, que hace ese niño. Lo mismo hacemos con ese producto. Vamos a darle esos elementos, hablar positivo, pero hablar de lo bueno que tiene ese producto que diferencia de los demás. Y es parte de lo que logramos con ese aumento de valor. Ya por último, tenemos atender lo que son los desacuerdos ante que se convierten en objeciones, esos punticos que usted ve que identifica y por eso entra la importancia del punto de dar un seguimiento constante visual a esos clientes con lo que estamos hablando. Ver el producto, mirar el producto, pero también ver a la cara a ese cliente. ¿Por qué? Porque con el rostro vamos viendo cuando ese cliente pone su cara como de que estoy dudoso, no me convence, Y lo que me como que no está está diciendo muy no me convence, convencido de lo o que está que comprando. exactamente, o que tengo algún tipo de duda.
y esa duda y ese rostro, sin haberte dicho nada, ya tú sabes dónde puedes hacer más énfasis o dónde puedes mejorar el argumento que tú estás dando de ese producto. Usted no está muy convencido, pero si usted quiere, lo podemos probar aquí mismo. Y ya ese nivel de seguridad, primero, el nivel de observación que él está viendo en usted, y segundo, el nivel de seguridad con que usted le dice, vamos a probarlo, ya hace que ese cliente se convenza un poquito más. En algunos casos no deja que no ameritan o no necesitan que se haga una prueba, en otros sí, pero con el usted darle a entender que usted sí le está dando seguimiento visual a esa persona y que también quiere probárselo para dejarlo totalmente o 100% convencido, va a ayudar a reforzar esa parte. Adelante, Juana. Sí, buenas noches. Sí, efectivamente. Y no tan solo eso, resulta que también hay que ser hasta cierto punto flexibles, buscando soluciones más creativas en cuanto a se refiere que el cliente si tiene la duda, darle una solución mostrándole un problema con anterioridad, darle un problema y dar la solución que vaya de la mano con ese punto, comunicando siempre de una manera clara que el cliente pueda entender y haciéndole mucho énfasis en lo que son los beneficios que pueda tener obteniendo este artículo o este servicio. Definitivamente. Son Sí, eso también, colaborando con lo que dice Juana, es importante también darle ejemplos a los clientes acerca de cómo de cómo le fue nuevamente, a otros clientes que compraron ese producto. Eso es bastante importante. Definitivamente. Son elementos que ayudan, son elementos no, son estrategias que podemos utilizar para darle más peso a ese argumento de venta que estamos utilizando y al mismo tiempo convencer a esos clientes. Adelante, Noemí. Sí, corroborando con lo que estaba diciendo Juana, que en uno de sus foros yo comenté incluso eso mismo, que usted preguntaba que cuáles eran las técnicas que como que uno utilizaba. Y es bueno siempre darle un problema, una solución al cliente. Esto, el cliente siempre tiene objeciones, porque uno siempre tiene objeciones, más el dominicano, siempre, por más que sea. Entonces, por ejemplo, yo puse un ejemplo, una televisión, uno está vendiendo una televisión de 55 pulgadas, el cliente, pero eso es muy grande. Sí, sin embargo, imagínese usted un juego de pelota, el Licey contra las Águilas, que su familia lo quiera ver, que no se quiera perder ni un detalle, y lo vean en esa televisión y le explica bien y le habla chulerías, como estaba diciendo Delcio, le habla chulerías sobre ese producto, el cliente va a quedar más que convencido. Y si en ese momento, por ejemplo, no tiene el dinero, pero se queda con eso en la cabeza de que, mielquina, me hablaron bien de ese producto en tal tienda, déjame yo coger para allá en el momento que tenga el dinero. O sea, se quedó como con esa intriga. Y eso es lo que uno busca, que el cliente se quede con el interés de comprar o compre en el momento o quiera seguir comprando en la tienda. Y ahí es que uno también crea la afiliación con la marca. Definitivamente, que por lo regular no esperamos de que a que entren los chelitos, no, hacemos el lío y buscamos esos chelitos. Y es justamente lo que debemos lograr con ese proceso de persuasión, aunque lo que estamos trabajando aquí es el tema del cierre, pero definitivamente ese cierre, si no se logra en automático, se debe dejar semiabierto para un corto periodo de tiempo, porque usted debe recordar, señor cliente, que la mercancía que tenemos se agota, se va muy rápido. Los clientes vienen y se llevan de a dos, entonces usted tiene que decidirse, no pierda mucho tiempo decidiéndose para que no se vaya a quedar sin el producto.
porque si no va a tener que esperar que vuelva a llegar otra mercancía y demás. Entonces, esos son puntos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar con lo que es el cierre. Eh, mm, Creando dentro de esos métodos de cierre, tenemos lo que es afiliación continua, la afiliación continua, construcción de barreras y o evitando esas barreras con los peros que pone ese cliente, pero también creando barreras para que ese cliente no se me vaya para otro lado. Cierre implícito, donde dejamos caer con preguntas para saber y o darle el empujón de que se decida. Cerrar en base a lo que es un detalle, también reducir lo que son las opiniones, perdón, las opciones. También el cierre como única alternativa, o sea que yo te pongo entre la espada y la pared de una forma obviamente sutil, porque tampoco podemos, como decía mi abuela, atosigar a ese cliente. Estimular lo que son lo especial que tiene ese producto. Así como mencionaba Noemí, creo que era con relación al tema del juego, donde está el grupo de amigos y hay que verlo en una pantalla totalmente grande. Eso no se puede ver en una pantalla pequeña porque usted tiene que apreciar absolutamente todos los detalles, todas las esquinas y todas las personas que están ahí en ese estadio. Cerrar con base a lo que es una objeción. Alternativas de lo que es la elección y o la selección del producto que está buscando en base a lo que es la narración, pero también qué es lo que contamos de ese producto y o el famoso balance de Benjamin Franklin, que también presentan en cuanto a lo que son las técnicas de cierre. Y justamente para cerrar esta parte, ¿qué pasó aquí? Dentro de las técnicas de ventas podemos, no, este es el que es. Podemos resumir con este audiovisual que nos habla justamente sobre cómo cerrar una venta de manera sencilla. Vamos a ver qué nos cuenta este caballero. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Chris Ursúa, soy fundador de Mindset Skills Academy, de Selling Through Service, y en este video vas a descubrir exactamente cómo cerrar una venta de la forma más fácil y sencilla que existe y que se va a sentir casi 100% natural para ti. Ahora, si ya nos conocemos, sabes un poquito que soy anti esta pregunta típica que decimos, ¿cómo cerrar una venta? Porque siento que es la pregunta equivocada que hacemos todos los vendedores cuando estamos frustrados o estresados, ¿ok? No sabes cuántas veces al día me llega por Facebook o por mail, oye, Chris, ¿cómo cierro esta venta? ¿Cómo saco el dinero? ¿Cómo saco la tarjeta? Etcétera. Cuando la realidad de las cosas es que necesito que entiendas ahorita que la venta no se hace en los últimos 5 minutos. No hay una clavecita mágica que tú digas 2, 3 palabras y cierres una venta de inmediato. Y en especial que sepas que este concepto del lobo de Wall Street y vender con mentiras y con agresión y presionando a la gente es la cosa más ochentera, antiética y lo último que yo recomendaría en la vida, ¿ok? Entonces te voy a enseñar en este video cuál es mi estrategia para vender de una forma que no tenga presión, que sea rica y disfrutable tanto para ti como para tu cliente y que aparte de eso te permita tener ventas rápido, que no tengas que esperar 3, 6 meses y que no te estén dando vueltas y te estén haciendo perder el tiempo, pero que nunca haya esta presión o este desagrado o que machaques a 9 prospectos para sacar una venta y que luego ya no te quieran ver. Entonces, si esto te interesa, pon muchísima atención a lo que te voy a explicar ahorita. El primer concepto que tienes que entender, si de verdad quieres aprender a cerrar más ventas, es lo que te mencionaba de que no se hace en los últimos 5 minutos. Un cierre se empieza a preparar desde la primera interacción que tienes con tu prospecto. Entonces, si tú quieres que de verdad cerrar sea fácil, tienes que tomar conciencia desde el principio y seguir una estructura de ventas que cree urgencia de una forma predeterminada. ¿Por qué? Porque si tú llegas al final, y te voy a dar un ejemplo, imagínate que estás yendo a ver un departamento que quieres rentar o una casa que quieres rentar. Estás caminando, entras a la casa con el vendedor y ya cuando estás interesado, el vendedor de la nada te dice, oye,
pero tienes que actuar ahorita porque hay una cola de gente que ya tenía alguien que está a punto de comprar, entonces necesito que lo hagas ahorita. ¿Qué pasa ahí? ¿Le crees? En realidad el gran problema con los vendedores que quieren meter presión es que no lo hacen de una forma auténtica y aparte lo hacen siempre de último minuto donde se ve bien improvisado. Entonces lo que yo te digo ahorita es que te tomes un minuto para pensar de qué forma puedes crear urgencia desde el principio de tu presentación. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que eres una tienda de retail, digamos que eres alguna de estas tiendas de ropa que pasan miles y miles de personas al día. Cuando entras, ¿qué es lo primero que ves? Si hay alguna barata, ves descuento, se va todo, últimas 4 piezas y volteas y solo quedan 4 piezas, ¿no? Eso es crear urgencia de forma anticipada y hace que cerrar sea 10 veces más fácil, porque tú como vendedor no lo estás diciendo. Todo tu entorno está preparado alrededor de eso. Otro tip bien básico que te puedo dar ahorita para crear urgencia es que si tú eres alguien que de repente manda cotizaciones, ¿no? Tú mandas una oferta, un servicio y lo mandas por mail en un archivo PDF o lo mandas de alguna u otra forma, asegúrate que siempre abajo del precio tengas un descuento de pronto pago. Y por lo que es algo que hacemos nosotros, que nos da un 60% de cierre en todas las cotizaciones de consultoría que tenemos, es que nada más agregamos una línea que dice, si depositas el 50% en los siguientes 7 días de que se envió esta cotización, tienes un descuento de $1,500, $2,000 o un 20% de descuento o algo. Pero ¿qué pasa? Tú nada más lo pones ahí. Entonces, la gente que está interesada lo lee e inmediatamente tiene esta necesidad de comprar. ¿Ok? De aprovechar. La gente tiene muchas más ganas de no perderse una oportunidad que de ganar algo. Entonces, tienes que crear esto dentro de tu presentación comercial y evitar dejarlo hasta el final para que te veas poco auténtico. Ahora, una advertencia aquí. Todas estas técnicas tienen que ser reales. ¿Por qué? Porque si creas urgencia de alguna forma, como te estoy explicando, y luego no la respetas, digamos que ofreces el descuento y luego, no sé, se comunican contigo 3 meses después y le dices, ay, no te preocupes, te doy el descuento todavía. De verdad estás dañando algo que vale mucho más que cerrar una venta y es tu credibilidad. Esa persona que regresa a ti, pues sabe que perdió la oportunidad y le oye, ¿sabes qué? Desafortunadamente no te puedo dar este descuento, ¿vale? Y si te insisten, pues empieza a hablar con ellos, igual y dale otro tipo de concesión, pero no des exactamente eso. Que vean que eres alguien ético de palabra, íntegro, y esa es la mejor forma de vender. Ahora, la segunda estrategia que te tengo que recomendar aquí para que cerrar una venta sea fácil es que tienes forzosamente que contestar los 5 obstáculos mentales de tu cliente antes de pedir el dinero, ¿ok? Si no lo sabías, hay 5 obstáculos que destruyen el 90% de las ventas. Y este es el famoso no tengo dinero, el famoso no tengo tiempo, el no me urge, el famoso no lo necesito o el famoso no confío en ti, ¿vale? Entonces, ¿qué te voy a recomendar ahorita? Necesito que hagas una pregunta o una conversación al principio de tu presentación o durante la presentación que cuando tu cliente la conteste, inmediatamente le quite energía o le quite valor o incluso destruya estos obstáculos mentales. Entonces te voy a dar un ejemplo. Digamos que quieres eliminar el no tengo dinero. Algo que puedes hacer es decirle, señor, ¿cuánto está actualmente gastando en esto ya? Que te diga el número. Señor, ¿cuánto tiene pensado invertir en esto? ¿Vale? Y que él verbalmente acepte que sea dinero sobre la mesa. Eso va de verdad destruir la objeción o mínimo le va a quitar mucho valor. Ahora, otro básico y el más importante es el no confío. Y este es el único de los 5 obstáculos que no vas a poder destruir nada más con una pregunta, una conversación al principio. Esto lo tienes que destruir, y esta es una de mis frases favoritas, agregando valor, ¿ok? Hay muchos coaches allá afuera que te van a decir, oye, pero imita su lenguaje corporal o di X o Y palabra o algo así, cuando en realidad la mejor forma de crear confianza y rapport y ganarte a alguien es agregando valor a su vida, ¿ok? Entonces, si tú vendes seguros, date cuenta que la gente lo que se quiere es sentir tranquila y en paz y dale un servicio que lo haga sentir tranquilo y en paz y con confianza, e igual y dale desde el principio toda la información de una forma tan clara que eso es agregar valor, ¿ok? Pero busca a partir de ahorita una forma o 2 formas en las que tú puedas darle una mini victoria o resolver un pequeño dolor o ayudarlo de una forma. Interésate por lo que le interesa, su familia, sus hijos, sus pasiones, platica, un servicio increíble.
pero agregar valor va a ser la mejor forma para ganarte la confianza de cualquier persona. Ahora, si ya hiciste estas dos cosas, si estás creando urgencia, aparte estás resolviendo estos 5 obstáculos mentales, créeme que cerrar se vuelve cuestión tan sencilla como solo decirle a tu cliente, oye, ¿te gustó esto? ¿Te gustó mi servicio? ¿Te gustó lo que te conté? ¿Te gustó cómo te hice sentir? Pues esto te va a gustar 10 veces más y tiene un precio. Y créeme que la gente no tiene ningún problema por pagar o por invertir en cosas que ya están comprobadas y que tu servicio comprobó. Así que lo único que te diría ahorita es que si adoptas estas dos técnicas, cerrar va a ser muy fácil, le vas a quitar el estrés, no hay que hacer shows, no hay que nunca mentir. Y simplemente no hay que presionar a la gente, hay que volverte el mejor amigo de la persona que tienes enfrente. No eres un vendedor, eres alguien que lo ayuda, eres un consultor, eres alguien apasionado por tu tema que está aquí para mejorar su vida. Y probablemente quieras un poquito más de esto. Estas dos técnicas son básicas, pero de verdad son solamente la punta del iceberg cuando se trata de vender. Por eso tengo un súper regalo. Si vas a la descripción de este video aquí abajo, vas a encontrar un link a un mini curso gratuito de 3 días, 100% en línea, que se llama Valor al Cuadrado, el arte y ciencia de vender con servicio. Te pido que vayas, que lo consumas ahorita mismo. No cuesta un solo peso y ha generado más de $1 millón a los estudiantes que lo han hecho. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos dicen, oye, Chris, vendí esto, hicimos encuestas. Y quiero que haga lo mismo por ti. Aparte de eso, si tienes un comentario, dudas o algo, ponlas aquí abajo. Siempre hago todo para contestarte. Si ves que alguien más tiene dudas y no he podido contestar tan rápido, ayúdalo también. Hagamos comunidad. Y por último, si conoces a alguien que necesite vender más, que le cueste cerrar, igual algún vendedor que es muy bueno dando servicio, pero que le da miedo pedir el dinero, enséñale este video, compártelo y hagamos buen karma. Te mando un abrazo, me llamo Chris Ursúa y nos vemos pronto. Hola, ¿cómo estás? Bien, como podemos escuchar, este caballero nos presenta los puntos claves y fundamentales para el cierre de ventas. Cómo con esas 5 preguntas o con esas 5 objeciones, perdón, cuando tenemos la respuesta adecuada, con a lo mejor con otra pregunta que le hacemos, no para contrarrestar, no es para llevarle la contraria, sino es para hacer a entender o aterrizar a ese cliente que a lo mejor tú no tienes dinero, pero tú estás invirtiendo más en comprar algo más pequeño que cuesta menos, pero que a lo mejor te va a dar problema a corto plazo, por decir algo, y vas a tener que comprar otro. Entonces ya tú compras este que tiene mejor calidad y te va a funcionar mejor. Ya ahí estamos trabajando un tema de la respuesta o la pregunta a una de esas objeciones para hacer entender, aterrizar a esa persona, a ese cliente que esa objeción realmente no es 100% válida o no es por ciento seguro. Igual le voy a pasar este link porque no está dentro de los cursos, dentro de los audiovisuales del contenido. Se los voy a hacer llegar por el grupo de WhatsApp para que lo sigan leyendo, revisando y o lo sigan viendo constantemente, porque muchas veces tenemos que darle como que una refrescadita a las cosas para en nuestro diario vivir, aunque lo ejecutemos todos los días, pero es bueno siempre refrescar informaciones como esta. Bien, con esta información vamos a ir cerrando esta cuarta unidad correspondiente a lo que es el cierre de venta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas, inquietudes? Todo claro, maestro. No, y no. Bueno, si está todo claro, sí, en la plataforma vamos a encontrar ya el cuarto módulo disponible. Aquí tenemos espérenme, que ahora quien mueve soy yo. Vemos diferentes audiovisuales relacionados a lo que es el cierre, también un contenido donde vamos a encontrar informaciones teóricas sobre dicho elemento y a esto le sumamos o agregamos lo que es el foro que vamos a responder ahí. Ya veo que hay una persona que respondió, a ver quién fue que se animó, Anabel. Ok, perfecto. Entonces, recordando que vamos a responder el foro, le damos aquí a añadir tópico, ponemos nuestra respuesta o nuestro comentario, pero igual le respondemos a 3 compañeros la información sobre este punto.
Y además del foro, tenemos, a ver, que me volví al principio. Además del foro, tenemos la actividad que vamos a desarrollar basándonos justamente en los elementos que encontramos en los audiovisuales y el contenido como tal. Nada, esto es todo por hoy. El próximo viernes, que sería el último encuentro, estaremos desarrollando lo que es dejando abierta lo que es la práctica final, aunque voy a tratar de ponerla a principio de semana para que tengan toda esa semana para irla desarrollando en sus tiempecitos, sáquenle un tiempecito libre en la noche para ello y ya sea solo el examen final que estará para ese viernes también, bueno, que estará para ese viernes disponible por alrededor de 1 hora. ¿Ok? Básicamente es parte del contenido que tenemos en la plataforma, que aunque es parte de lo mismo que hemos ido hablando o desglosando en cada una de las unidades, pero estarán visibles y disponibles esa información en la plataforma. Bien, de esta forma entonces cerramos este encuentro número 4. Si hay alguna pregunta, si no, desearle una feliz noche, excelente fin de semana y a trabajar con esos pendientes para que solamente quede la asignación del trabajo final y examen final. Bueno, buenas noches y nos vemos el viernes.